la palabra el diputado por la provincia de Tucumán, Pablo Yedlin. Muchas gracias, señor presidente. En diciembre del año pasado, los números que hoy marcan nuestro día a día decían que había 6.000 casos y había habido 100 muertes. Quedaban atrás los 16.000 casos de octubre, en el pico más alto de la primera ola, con sus casi 450 muertes diarias, en el momento en que el país llevaba en ese momento, en octubre, 1.600.000 personas enfermas y 43.000 muertos. Hoy, 39.000 y pico de casos, 744 muertos hubo ayer y llevamos 3.300.000 enfermos y 71.700 muertos hasta ayer. En diciembre, con los 6.000 casos y en ese comienzo del veranito que nos dio la pandemia, un grupo de gobernadores se reunió con el presidente y le propusieron que para el año electoral, pudiéramos suspender las PASO por esta vez y por única vez y elegir a los candidatos para la elección de octubre por elecciones internas o por elección propia de cada uno de los partidos. En realidad nada tan grave. Como decía la diputada Zapag, la mayoría de las jurisdicciones usan ese sistema para elegir. Tucumán, por ejemplo, vota tanto el oficialismo como la oposición a la misma boleta en PASO y en generales. Con lo cual no era algo tan grave, nos iba a generar un tiempo suficiente hasta octubre para poder vacunar a la mayor cantidad posible de gente, pasar el invierno de la mejor manera y lo que preveíamos como segunda ola, que lamentablemente se cumplió, no iba a tener las interferencias de un año electoral. Sin embargo, estas leyes requieren mayorías intensas, así lo establece la Constitución. Y así debe ser, porque ningún partido debe sentir que ha sido menoscabado su capacidad de elegir o de ser elegido. Así que, de alguna manera, vamos a llegar hoy a votar una ley que no va a suspender las PASO, por única vez, como pensábamos, sino que las va a prorrogar un mes. 5 semanas, en realidad, lo que va a permitir que nos corramos un poco de la peor época del invierno y seguramente hoy, a sabiendas de que la segunda ola se adelantó un poco con respecto a la primera en el tiempo del año, seguramente estaremos saliendo ya y con mucha más gente vacunada. Son buenas noticias. Consensos en épocas de COVID son buenas noticias. No han sido muchos los consensos. Algunos hay que destacarlos. Hemos sacado la ley de compra de vacunas COVID, hemos sacado la ley Silvio de protección del personal de salud, hemos sacado varios proyectos de ley en consenso en relación a la pandemia, pero sobre todo en la primera parte de la pandemia. De un tiempo a esta parte hemos empezado a notar que los consensos son cada vez más difíciles de obtener. Y entonces, aquellos que votamos para poder comprar vacunas, encontramos cuando las vacunas empezaron a llegar una oposición severa al tipo de vacuna que comprábamos, a la calidad de las vacunas supuestas, a la necesidad o calidad de autorización de la ANMAT para estas vacunas. Luego, las publicaciones internacionales fueron dando razón a ANMAT. Las vacunas que la Argentina recibe son de las mejores vacunas que se dispone hoy en el mundo. Y la verdad que a pesar de que cuando Brasil, por ejemplo, decide que alguna de las vacunas que Argentina ha autorizado no autorizarla, surgen de vuelta las voces que ponen en duda la calidad de las vacunas que los argentinos nos ponemos. Y estas dudas generadas desde este lugar son dudas graves, porque hay un grupo de ciudadanos que escucha y cree, y hay un grupo de ciudadanos que deciden no vacunarse por estas falsas ideas de que las vacunas no sirven. Tampoco hemos tenido consenso en las restricciones. La verdad que nadie le gusta tener restricciones, pero son junto a las vacunas y los testeos la única herramienta que tenemos. Y la verdad es que una restricción de circulación viral que de un lado de una avenida funciona y del otro lado de la avenida no funciona, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Necesitamos que estos consensos que hoy hemos conseguido en esto y que celebro, se den también en los otros temas que hacen al tratamiento de la pandemia. Las sesiones remotas son otro tema. Hoy se ha discutido, se ha dicho de las sesiones virtuales. Yo no me gusta decirle virtuales porque las sesiones son muy reales, pero son remotas. Por supuesto que el reglamento de la Cámara no las prevé,
cuando se hizo el reglamento, la posibilidad que la tecnología nos da hoy de sesiones remotas no existía. Pero la verdad que a este tiempo de pandemia, tener que volver a firmar un protocolo cuyo único objetivo es querer marcar la agenda legislativa sin tener los números para marcar la agenda, me parece un gesto súper antirrepublicano, mucho peor que el de aquellos diputados o diputadas que por motivos de riesgo se quedan en sus casas. Por otro lado, los motivos de riesgo van cambiando. Hoy diputados con 2 dosis de vacunas quizás serían los que deberían venir acá, y todos aquellos que no tenemos 2 dosis de vacuna son los que deberíamos quedarnos en casa. Lo digo porque hay un grupo de diputados que expresan el valor que ellos tienen, a pesar de no tener vacunas, de venir siempre desde las 4 cuadras que está la casa de ellos de la Cámara y dar acá en forma presencial. Me parece que realmente no tiene ningún sentido ese tipo de valor. Tenemos que seguir consiguiendo vacunas. El mundo es muy inequitativo, tenemos que seguir vacunando a argentinos y argentinas, seguir testeando, tenemos que seguir imponiendo las restricciones si son necesarias para cuidar la vida de todos los argentinos, incluso la de la presencialidad educativa, si es que es necesario para garantizar la presencialidad de muchos argentinos en la cena de fin de año. Señor presidente, la pandemia empieza a mostrar una salida posible con las vacunas y con consensos políticos amplios que se ocupen de los problemas de la gente. La prórroga de las PASO nos permitirá ir a la votación con más argentinos y argentinas vacunados. Adelanto mi voto positivo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Schedling.